Atención, Distrito Municipal de los Toros de Azua. Vamos a hablar un poco de nuestra historia. Detrás de un nombre siempre hay una historia de cómo llegó, de cómo se fundó. En principio, no era ese el nombre y ni siquiera era una comunidad, un distrito municipal como tal. Era una comunidad de los toros. Que dentro de los recuerdos que tengo y dentro de lo que he hablado con las personas mayores, muchos ya fallecidos, estaba dividido en dos, que estaba el Paso Hondo, pero personas no le llamaban así, sino el Paso Hondo. Si usted dice Hondo no está bien, es el Paso Hondo. Allá donde están las parcelas, que ahí residían mis ancestros, mis familiares, mi mamá, mis abuelos vivían ahí, crecieron ahí en el Paso Hondo, donde están las parcelas. Y vamos a hablar de cómo ha venido desarrollando los toros, cómo adquiere su nombre y todo eso. En principio, los toros, había un pozo en las tierras de Olaca, según me cuentan personas que conocen la historia. A ese pozo se le denominaba Pozo de los Toros, porque ahí iban los toros, iban los animales, iban vacas a beber agua, y como iban muchos toros, que se utilizaban mucho antes para la preparación de las tierras en la agricultura, se le puso el Pozo de los Toros, y siempre se mandaban los animales a abastecerse, a hidratarse de agua en ese pozo. Ve a llevarlo al Pozo de los Toros a beber. A medida que el nombre se fue haciendo popular y en la hora de bautizar la comunidad con un nombre, pues la historia lo marca. No había otro nombre que ponerle más que la Comunidad de los Toros. El apellido Méndez, que es muy fuerte y que forma parte de nuestra historia en los toros, un apellido muy importante, llega a los toros a través de Antonio Méndez, que llega desde Neiva, quien es el padre de Emeterio Méndez. Oigan cómo llega el apellido Méndez a los toros, ya ustedes saben parte de la historia y tanto Méndez que hay en los toros. Emeterio Méndez llegó a ser un líder, llegó a ser general de Solapa y era quien militarmente dirigía o comandaba toda esa zona. El señor Emeterio Méndez, que forma parte de nuestra historia. Y ya ven de dónde viene el nombre de los toros. Los toros no estaba desarrollado, vivía de la agricultura, pero en precariedad porque faltaba agua para el reguío de los cultivos. Los toros, recuerdo que tenía una rigola de reguío que partía desde el dique, el antiguo dique que estaba ahí bajando por donde vive la profesora Gilda y Tito, en esa área por ahí del Alto de las Flores, sector La T. Ahí estaba el dique, que de ahí entonces se tomaba el agua y partía en una regola toda la orilla de este lado del río a salir hasta allá por donde vive Santo Mota ahora, el antiguo matadero. Ahí había un tubo en forma de puente que cruzaba por encima del río para cruzar el agua de reguío al otro lado, donde estaban las parcelas, que de ahí viene lo que comprende todo el Paso Hondo y las parcelas. Así era que se regaban. Había una regola muy honda, si mal no recuerdo, son recuerdos míos, esto que le estoy diciendo, muy honda del lado del matadero, que iba toda la orilla del canal, hasta conectar allá con los Palmaritos. No recuerdo bien qué mojaba esa rigola por ahí. Las personas mayores que tienen los recuerdos, por favor que comenten aquí para qué se utilizaba esa rigola. Para cruzar allá a la parcela, al Paso Hondo, se utilizaba el tubo que conducía el agua, que era muy resbaloso. Yo puedo recordarlo porque tengo una buena memoria, pero yo nací en el 92 y precisamente de los años 90 y pico es que le estoy hablando en este momento. Había un palo también
de lado abajo allá por donde Calota, se bajaba por donde Calota, pero no estaba en el frente, donde quizá muchos recuerdan que había un palo, había que bajar mucho más. Y el palo quedaba alto. No sé qué nombre recibía el palo, de qué árbol fue cortado, pero era un palo como color entre negro y gris. Yo llegué a cruzarlo. Tengo un recuerdo presente que llegué a llevar una comida una vez a la parcela, cuando se trabajaba la parcela del difunto Titín allá, que mi abuelo y de Orfelia, que todavía se mojaba con esa agua, fui a llevar una comida con Raúl, el del difunto Chichita, que viene siendo Chichita, hijo de Goyita, hermana de Orfelia. Recuerdo que llegué a cruzarlo y yo tenía mucho miedo y él tuvo que cruzarme a Calitomé, como le dicen. Antes del ciclón George, ese es el recuerdo que yo tengo más vigente. Luego del ciclón George, que el ciclón George fue en el año 1998. Yo tenía 6 años, pero recuerdo muy bien porque fue algo que impactó muchísimo a República Dominicana y principalmente al interior del país con la agricultura y los puentes y eso. El puente de los Toros, que está ahí donde está la envasadora, la creciente del río se lo llevó. Quiero destacar que los Toros en ese momento tenía muchos árboles, tenía una gran vegetación, principalmente los ríos, y el río de los Palmaritos, que viene desde Tábara arriba, estaba muy frondoso en árboles, rico en aguas, era rico en norias, que donde estaba ahí el paso de Carola, donde estaban los antiguos caños, probablemente muchas personas de la juventud no recuerdan eso, pero habían unos caños que bajaban desde la pared o de la pared del río, desde los cerros, y las personas se abastecían de esa agua, le ponían una hoja, no recuerdo si la usaban de plátano o de qué árbol era, pero le ponían una yagua o algo, para que el caño pudiera tener mejor alcance. Yo llegué a ir a ese río antes del ciclón George. Luego del ciclón George, que se lleva todos los árboles, las cosas vinieron cambiando. La creciente del río Yaque, que viene ahí desde la presa, ese río también se llevó el dique, no por completo, pero lo destruyó, y se llevó también el tubo. Miren la creciente del río que estaba frente al matadero, por allá por donde vive Santo Mota, y ahí quedan los Toros sin agua. La economía de Tábara arriba en ese momento era más ascendente que la de los Toros, porque tenía mejor reguío para la agricultura en cuanto al trabajo de los terrenos, y como producía más, tenía mejores ingresos. Me cuenta Santo y gente ya mayores que antes la gente sembraba con la esperanza de que llueva. Sembraba una cosecha, sea de tabaco, ya de ají o de berenjena, de lo que fuese, esperando para mojarla con la lluvia. Oigan la esperanza, era más fácil llover porque teníamos una mejor naturaleza. Pero luego del ciclón George, que se quedan esas parcelas sin agua, a partir del ciclón George, la parcela principalmente de mi casa, la de Orfelia y el difunto Titín, mis abuelos, no se trabajó. No se trabajó hasta que ya yo soy un hombre que hasta participé en la limpieza de la misma para ponerla a producir nuevamente, porque no había agua por ahí, no había agua. No recuerdo bien cuándo fue que se inauguró la hidroeléctrica de los Toros, que con la construcción de un canal moderno, encachado, para la producción de energía eléctrica, que funciona muy bien y todavía la tenemos ahí y estará ahí. Y estará ahí. Estaba buscando los datos en internet y me aparece que esa hidroeléctrica en el año 1985, pero no, eso no existía cuando eso. Puede que se haya aprobado la construcción de la obra, el presupuesto, todo eso, pero eso no existía en ese momento. Si bien tengo recuerdo que yo creo que se inauguró a partir del 2000, porque recuerdo que Hipólito, que llega a la presidencia en el año 2000, y Ramiro de León, el cual crecía al lado de él, trabajaba en la hidroeléctrica, que hasta tuvo un accidente y perdió ahí 3 dedos en el molino de la hidroeléctrica. A partir de ahí, la economía de los Toros cambia, porque empiezan a utilizar
ese canal para tomar agua por medio de gravedad con un tubo. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, que ya la mayoría de los conucos por ahí de la parcela y de toda esa área se mojan con el agua de ese canal. Ya la economía ahí empieza a ascender. Los Toros en los últimos 35 años ha tenido un desarrollo pero muy ascendente, muy incrementado. Antes no había ni acera ni contenes, eran calles de tierra. Cuando llovía, ya ustedes se pueden imaginar lo que sucedía. Lo que sucedía a partir de ahí. La comunidad que vivía, las personas que vivían en el Paso Hondo, no sé en qué tiempo ya vinieron a vivir a la comunidad de los Toros en sí, en el pueblo que tenemos hoy, pero pienso que en el 80 y pico, porque yo nací en el 92 y ya yo nací viviendo donde Orfelia, ahí en el Ranchito de Lodo, en el barrio Simpanti. Ahí fue que yo nací. Y de ahí tengo los recuerdos también, porque yo no existía cuando existía eso del Paso Hondo, donde vivían esas personas. Las personas mayores que me están escuchando, ayúdenme aquí con esta historia y comenten por favor. Ya saben de dónde viene el nombre de los Toros, pero vamos a hablar entonces ya de algo más moderno, de la creación del Distrito Nacional, que el primer director que tuvo la comunidad de los Toros fue Ezequiel Méndez, en el gobierno de Hipólito del 2000 al 2004. Pero en realidad los Toros fue creado distrito municipal en el año 2003, precisamente el 7 de febrero del año 2003, bajo la ley 46-3, que es la ley que declara como municipio Tábara Arriba, distrito de los Toros, distrito también de Tábara Abajo, también Amiama Gómez, en ese momento Biafara, y los síndicos no eran electos por elecciones, no. Ellos eran puestos en su función, el director de la comunidad, por el Poder Ejecutivo, que es lo que pasa con Ezequiel Méndez. Cuando concluye su mandato en el 2004, ya cuando llega Leonel Fernández nuevamente a la presidencia, quien queda designado como director de la comunidad es Julio de León Báez, hijo de Atilano, que perdura en el cargo 2 años, producto de muchas cosas políticas que sucedían en el momento, que yo no le voy a detallar ahora, porque ustedes lo pueden detallar en los comentarios. Este contenido no se va a acabar aquí, vamos a continuar hablando. Hasta el 2006, él dirige la comunidad. Luego, en el 2006, quien fue puesto en el cargo por una reunión entre la directiva del PLD, los partidos, aunque no estaba en el mando de Tábara Arriba del municipio, el PLD, que era Caminero, que estaba ahí, tenía el PLD la gran parte de los regidores, y eso le favoreció a que sea José Marte Díaz el síndico de los Toros en el 2006. Ese mandato duró desde el 2006 hasta el 2010. Hasta el 2010. En el 2010 se perpetuó en el poder José Marte Díaz por elecciones, ahí fue electo, ahí ganó por medio de las votaciones. Se queda siendo entonces síndico hasta el 2016. Pero para no cansarle mucho el cuento de política, que ya esa historia a partir de ahí ya ustedes la conocen, los Toros, Las Heras y Contenes, en el gobierno de Hipólito, con la dirección de Ezequiel, es que comienzan a trabajar en las calles de los Toros, haciendo acera y contenes, y raspándola con pala mecánica, con greda y todo eso, que en ese tiempo, luego de ahí, en el año 2005, 2004 y pico, no sé, cuando se inició a hacer el acueducto de los Toros, que hollaron todas las calles de los Toros para instalar la tubería del acueducto. Luego llega el programa de asfalto a la comunidad de los Toros del año 2000, si mal no recuerdo, es 7, 8 y 10. Creo que 2008, 2010, porque se asfaltó los Toros con un asfalto excelente. No tengo bien claro, que me pueden aclarar ahí en los comentarios, si llegó el asfalto primero que los extendidos eléctricos. No, llegó primero los extendidos eléctricos, los postes de energía eléctrica, con ese cableado que tenemos
sumamente de mucha calidad y de mucho desarrollo, y luego llega el asfalto, y así ha venido embelleciéndose y creciendo los toros a través de la agricultura. A través de la agricultura, los padres han costeado los estudios de sus hijos, y por eso los toros hoy tienen tantos profesionales y ha tenido un desarrollo económico muy ascendente, que se ha convertido en una de las comunidades más linda, más desarrollada de la zona, aún Tabar Arriba siendo el municipio. Los toros ante cualquier comunidad por ahí compite en desarrollo, en organización, en educación, en lo que tú quieras, en lo que tú quieras. Y dentro de todo ese tiempo se formaron muchos grupos, muchas personas luchando por los toros, que no lo voy a mencionar porque es difícil. Pero yo no voy a dejar este contenido hasta aquí. Yo voy a continuar creando contenido para los toros, para que esa juventud aprenda de nuestra historia. Allá en el 2016, quien llega a ser síndico de los toros es Santos Segura, hasta el 2020, que luego viene Eladio, y ya la historia ustedes la conocen, para que conozcan cómo ha venido siendo dirigido nuestro distrito municipal de los toros a partir de su creación del 2003 y a partir del 2000 con el gobierno de Hipólito. Muy bien. Quiero que si alguien sabe la creación de la hidroeléctrica, que lo ponga aquí en los comentarios. Y espero haberlo ilustrado un poco con este contenido en cuanto a nuestra historia, que falta mucho, porque es difícil mencionarlo todo, más yo solo aquí en un monólogo, que en otro momento lo voy a hacer con invitados para que hablemos de nuestra historia. Bendiciones para todos y espero que le haya servido mucho.